Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano, y hoy vamos a comenzar otra vez el estudio bíblico y estamos hablando de preguntas y respuestas, y hemos llegado hasta, y no lo creo, hasta parte 10. Cuando hemos terminado con este estudio, pues será 70, por lo menos 70 preguntas que he respondido, ¿verdad?, de la Biblia. Y me gustan las preguntas que me han enviado. Estas son preguntas que muchos me han preguntado a través de los años. Y está bueno preguntar, tener cuestiones, ¿verdad? Y está bueno que si tenemos una pregunta, que siempre contestamos de la palabra de Dios. Amén. Y esto es que quiero hacer, contestar de la palabra tus preguntas. Entonces estamos en noviembre, está muy frío aquí estoy en un pantano, ¿verdad? Esto es Gulf Breeze, Florida. Se llama Brisas del Golfo. Golfo de México está por allá. Entonces aquí estoy muy frío. ¡Qué frío aquí! Casi llegó hasta 0 ayer en la noche. Y aquí viene una brisa, ¿verdad? Y espero que no. Estoy poniendo mi espalda por allá para que no escuche, ¿verdad? Espero que puedas escuchar bien. Pero ya estamos llegando al frío, al tiempo de frío. Pero gracias a Dios tengo el sol ahí para calentarme un poco. Y ya vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Y hablar de esto, hablar de las preguntas que tengo. Y yo necesito tomar 2-3 semanas al fin de este año, en diciembre, a estar con mi familia. Ellos nos van a visitar y todo esto. Entonces, pero por mientras yo quería hacer tantos videos que pude en contestar preguntas. Y al comenzar el año nuevo vamos a hablar de otras cosas, pero mientras que podemos, seguimos con las preguntas. Y tengo siempre 7 preguntas y vamos a comenzar con el primero. La primera pregunta es esto: ¿quiénes fueron los hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Buena pregunta, los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento los hijos de Dios son los ángeles. 5 veces miramos hijos de Dios en el Antiguo Testamento. 5 veces. Génesis 6:2, Génesis 6:4. Y Job 1:6, Job 2:1 y Job 38:7. Cada vez que miramos esto en el Antiguo Testamento, está hablando de ángeles. No se usa la palabra o las palabras hijos de Dios en otro contexto. Siempre refiere a ángeles. Ahora, las palabras hijos de Dios en el Nuevo Testamento siempre habla de cristianos. Entonces voy a dar los versículos. 6 veces en el Nuevo Testamento dice hijos de Dios. Juan 1:12, Romanos 8:14 y 19, Filipenses 2:15, 1 Juan 3:1-2. ¿Ok? Voy a mostrar los versículos rápidamente porque quiero que entiendas los primeros en el Antiguo Testamento, después del Nuevo Testamento, para que tú puedas ver claramente. Siempre usada, hijos de Dios en el Antiguo Testamento, habla de ángeles. Nunca menciona ángeles en el Nuevo Testamento. Siempre en el Nuevo Testamento se refiere a los que son salvos. Y esta es una cosa que debemos entender. En el Antiguo Testamento, Génesis 6, 2 y 4, yo voy a leer esto un poco más adelante en el la segunda pregunta. Entonces yo no voy a leer esto primero. Pero vamos a Job 1:6. Y yo quería darle ejemplos, ¿verdad? De qué hablo yo. Porque hay algunos que no creen en esto. Hay algunos que piensan que en el Antiguo Testamento no se refiere a ángeles cuando usa estas palabras. Entonces yo quiero que entiendas bien. Job 1:6 dice así: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y vino también Satanás entre ellos. También en Job 2:1.
Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. ¿Quiénes fueron? Los ángeles, presentándose delante del trono de Dios. Vino Satanás también, imagino que él no pudo entrar en el cielo y estar delante del trono, pero estaba tan cerca que Dios lo pudo ver y que él pudiera hablar con Dios, Satanás. Pero ¿de quién habla? De los hijos de Dios o los ángeles. Ahora en 38:7, Job 38:7. Esto es muy más claro que se refiere hijos de Dios a ángeles. 38:7 dice: cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. El contexto debemos leer. ¿Cuándo era esto? Cuando los hijos de Dios alababan y regocijaban. El contexto es cuando Dios creó todo. Versículo 4. Mire los gaviotas. 4. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Está hablando de la creación. Y Dios está diciendo: Job, ¿dónde estaba usted cuando yo creó todo? Y dice ahí, 6, sobre que están fundidas sus basas, o quién puso su piedra angular. Y ahí después dice versículo 7, cuando las estrellas, y habla de los hijos de Dios, regocijaban. Entonces, los hijos de Dios, los ángeles, estaban allí cuando Dios creó todo. Y estaban mirando su creación y estaban diciendo: ¡qué bien! Y regocijaron bien ellos. Gracias a Dios que todo hizo Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, es interesante e importante recordar: siempre hijos de Dios, Antiguo Testamento, ángeles, en contexto. Nuevo Testamento, ¿de qué habla? Juan 1:12 es la primera vez que miramos la palabra hijos de Dios. Y Juan 1:12 dice que se refiere no a ángeles, sino a los que son salvos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Nosotros que somos salvos, somos hijos de Dios. No somos ángeles. Entonces se usa la palabra en diferentes maneras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay nadie nacido de nuevo, nadie es salvo. Los salvos en el Antiguo Testamento ni fueron salvos en el mismo sentido que hoy, porque ellos, salvos en el Antiguo Testamento, ni fueron al cielo, fueron al seno de Abraham, como hemos visto en otra parte, ¿verdad? Entonces era muy diferente en el Antiguo Testamento. Y las palabras hijos de Dios se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se refiere a cristianos. Aún más, Romanos 8:14, Pablo usa la palabra hijos de Dios. Y cuando habla él de hijos de Dios, no está hablando de ángeles, está hablando de cristianos. Romanos 8:14 y 19. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son tales, los tales son hijos de Dios. Y 19, porque la ardiente expectación de la Escritura espera la revelación de los hijos de Dios. Ok, y otros tres pasajes. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 también dice Pablo. Filipenses 2:15 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de una nación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luces en el mundo. Vivimos hoy en día nosotros cristianos en este mundo. Es un mundo perverso. Y nosotros como hijos de Dios debemos resplandecer. Debemos dar la luz de Jesús. La luz es el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. Vamos al 1 Juan capítulo 3. Aquí vienen los últimos dos pasajes que hablan de los hijos de Dios y quiénes son. 1 Juan 3, 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Mas amados, ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora mismo somos hijos de Dios, nosotros que somos salvos. Aún no es manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Mire, somos una nueva criatura cuando somos salvos. Esto es adentro. Todavía vivo en un cuerpo de pecado, lastimosamente. Pero este cuerpo va a cambiar Dios a un cuerpo glorificado. Y yo voy al cielo con Él. Soy hijo de Dios ahora mismo. Y cuando llego al cielo con mi cuerpo glorificado, todavía soy hijo de Dios. Entonces es muy importante entender, Antiguo Testamento se refiere hijos de Dios siempre a ángeles. Pero en el Nuevo Testamento nunca lo usa así. En el Nuevo Testamento se refiere a los cristianos, a los salvos, a los redimidos, los que son nacidos de nuevo. Cristianos salvos. Buena pregunta. La segunda pregunta es esta. Vamos a Génesis capítulo 6. Y yo puse el primera pregunta porque más o menos va con esto. Y yo no recuerdo cuál era en nuestro estudio, quizás parte 2 o 3 o 4, en que hemos hablado de los gigantes. Pero sí mencioné los gigantes. Y esto un poco más, vamos a hablar de los gigantes, el mismo tema, pero la pregunta es un poco diferente. Pero yo quería poner esto porque es una pregunta que he recibido y habla un poco más de los gigantes, pero también es poco diferente. ¿Quiénes son? La pregunta es así. ¿Quiénes son los hombres valientes, los hombres de nombre mencionados en Génesis 6? ¿Quiénes son? Algunos dicen, los que no creen en lo que la Biblia dice, que cuando habla aquí en Génesis capítulo 6, está hablando de los hombres de nombre o los hombres valientes. Estos solo son hombres, dicen ellos, nada más. ¿Así enseña la palabra de Dios? Claro que no. Aún más ellos dicen, pues los hijos de Set se casaron con las hijas de Caín. Y estos son los hombres valientes. Ellos no quieren saber ni entender que los hijos de Dios son los ángeles, como hemos visto. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 6? ¿Fueron hijos de Set reuniéndose con las hijas de Caín y produciendo nada más que hombres igual que nosotros? ¿O fueron gigantes, como dice la Biblia? Bueno, leímos Génesis capítulo 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, ¿quiénes son? Como le dijo, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse esposas escogiendo entre todas. No sé cómo funcionó esto, pero la Biblia dice que habían algunos ángeles que querían casarse. Estos llamamos nosotros ángeles caídos. Cayeron de su primer estado para venir y juntarse con mujeres. Aún más dice, versículo 3, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. ¿Ok? Los hijos de Dios en aquel entonces eran ángeles. Ahora, yo no sé cómo, pero los ángeles tenían hijos de las mujeres. Ahora, algunos piensan que cayeron los ángeles y tenían sexo con las mujeres. No sé cómo esto funciona, pero algunos piensan que sí. Pero otros dicen, no, pero ellos no tenían sexo, pero en alguna forma cambiaron la ADN de la mujer. Mezclaron la ADN de ángeles con la ADN con mujer. No sé cómo lo hicieron, pero sé que el fruto era gigantes. Y aquí leímos lo que dice. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que entraron los hijos de Dios y a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueran varones de nombre. Pero fueron gigantes. Algunos hoy en día dicen, yo no creo en gigantes. Bueno, y a ellos les pregunto, ¿y has leído la Biblia?
Porque la Biblia nos enseña claramente que habían gigantes. Y uno que dice que no hay gigantes es uno que está negando lo que la Biblia dice aquí. Te voy a mostrar otros versículos, ¿verdad? Y otra vez no sé cómo mezclaron. Pero yo sé que en la Biblia un ángel puede andar en la forma de un hombre. Tomar un cuerpo como un hombre y aparecer a otros. Ahora, puede fornicar, ni idea. Algunos han pensado, mire, los ángeles tomaron sangre de hombre. Y la Biblia dice que la vida de la sangre, de la vida de la carne, la sangre está. Y por tomar sangre, produció un cuerpo casi igual que nosotros y ahora pudieran morir. Y la Biblia habla en Salmos de ángeles caídos, como ellos sí pueden morir. Entonces muchas cosas interesantes hay en la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿de dónde vienen vampiros? Quizás de las cosas de la Biblia. Quizás esto sí pasó. Los ángeles tomaron sangre, cayeron y cuando estaban caídos ya pudieron producir hijos con las mujeres. O quizás solo mezclaron la ADN. Pero el fruto de lo que la Biblia está hablando aquí es gigantes. Y cuando dice gigantes, yo no creo que solo los hijos de Set mezclaron con las hijas de Caín y solo fueron hombres igual que nosotros. No, yo pienso que habían gigantes, hombres de estatura grande, de altura. Y yo lo voy a mostrar. Mire, 2 Samuel 21:20. Porque la Biblia habla de ellos. 2 Samuel 21:20. Nos dice que sí habían. Dice aquí, después hubo otra guerra en Gat, donde hubo un hombre de gran altura, el cual tenía 12 dedos de las manos y otros 12 de los pies, 24 en todos, y también era de los hijos de Gante. Había un hombre grandísimo, con 6 dedos de pie y de 6 dedos de mano, sí. Entonces, esto no resuena como un hombre con una mujer. Cuando un hombre y una mujer se casan y tienen hijo, el hijo tiene 5 dedos de pie, 5 dedos de mano. Algo completamente diferente. Salió de la unión de los hijos de Dios con las hijas de hombre. Algo pasó. Entonces yo pienso en alguna forma y ni idea cómo cambiaron la ADN de los seres hermanos para producir gigantes. Mezclaron la que era de ángel con la de mujer. Y la Biblia nos dice hasta la altura de algunos. 1 Samuel 17. Por esto, cuando la Biblia dice que algo pasó, lo creo. Aunque que no puedo explicar, todavía sé que es la verdad, lo creo. Y yo no voy a pervertir o cambiar la palabra de Dios y decir, no, los hombres valientes solo eran hombres valientes porque eran muy famosos. No, yo voy a decir, fueron valientes porque eran de mucha altura y tenían 6 dedos de pie. 1 Samuel 17:4 leímos de un hombre que hasta los niños conocen. Se llamaba Goliat. Y 17:4 de 1 Samuel dice, salió entonces un campeón del campo de los filisteos, que se puso entre los 2 campos, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía su altura, diga, oiga cuánto, 6 codos y un palmo. Ok, ¿cuánto es un codo? Ok, yo pienso, he escuchado y que he leído que un codo es de aquí hasta aquí. Esto es su codo. De aquí hacia ahí es más o menos 18 pulgadas. 18 pulgadas es 6 más 6 más 6. Por esto yo pienso 18 pulgadas porque Revelación 13 dice que el número de los hombres es 666. Entonces yo tomé 18 pulgadas por 6. Y una palma es de aquí hacia ahí más o menos 6 pulgadas. Entonces añadí todo y hice la división entre 12 para ver cuántos pies era este hombre Goliat. Y salió 9.5 pies. Su altura era de 9.5 pies. Bueno, pienso que era muy largo este hombre, ¿verdad? Nunca he visto en mi vida un hombre y una mujer teniendo un niño tan grande, con 6 dedos de pie y 6 dedos de mano. No, normalmente somos bueno, el más alto normalmente quizás 7, ¿verdad? Pero 9.5. Y mire, otros dicen que no, un codo es 21.
Ok, si añadimos 21, pues llega hasta 13 pies, ¿verdad? Entonces, yo no sé, pero entre 16 y 21 más o menos es un codo. Y la Biblia dice hasta la altura de este hombre. Dice también que él tenía 4 hermanos de altura. Aún más, habla de otro. La Biblia de un gigante que se llamaba Og se llamaba. Y dice que su cama era tan larga, y él era como 13 pies. Yo veo a esto, como la Biblia dice, un gigante. La unión de un ángel con una mujer. Y esta es la única manera que pudiera traer un hombre tan grande. Yo no veo que era hijo de Set con hija de mujer. Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento eran ángeles. Y la Biblia nos enseña que habían ángeles que cayeron. Y en alguna forma mezclaron la ADN de la mujer con ellas. Quizás fornicación, no sé si es posible esto. Pero salió gigantes, como dice la Biblia. Y yo solo creo lo que la Biblia dice. Entonces es interesante, pero yo quiero que entiendas. Cuando la Biblia lo dice, aunque que no entendemos cómo pudiera pasar, debemos creerlo y no cambiarlo. He conocido pastores que dicen, ya la Biblia dice tal cosa en Génesis 6, pero no lo creo. Solo pienso yo que eran hijos de Set con las hijas de Caín. Ajá. Entonces, ¿debemos votar lo demás de la Biblia que habla de los hombres grandotes de 13 pies o 9.5 pies? No. La Biblia dice que pasó, sí pasó. No debemos cambiarlo porque no lo entendimos, ¿verdad? Ok, otra pregunta, y esta es una pregunta un poco feo, pero está en la Biblia, entonces debemos hablar de esto. Esta pregunta es, ¿cuál fue el pecado de Cam? Buena pregunta. Si tú tienes hijos que están mirando este video, te pido por favor que despides los hijos para que salen. Tienes que ver este video primero a lo que voy a decir si quieres que tus hijos escuchen o no. Porque vamos a ver algo poco horrible, ¿verdad? Algo que quizás los niños no deben escuchar. Pero está en la Biblia, entonces si está en la Biblia, pues debemos hablar de esto. Pero no quiero que los niños escuchen, sino que los padres dicen que sí pueden. Y yo no voy a ir mucho en detalle de esto, pero yo quiero mostrarle lo que la Biblia dice. La Biblia no nos dice exactamente así pasó, pero leyéndolo todo, me parece que esto está diciendo pasó tal cosa. Entonces debemos leerlo porque pienso que con otros versículos podemos llegar a esta conclusión. Vamos a Génesis capítulo 9. Antes de llegamos a Génesis capítulo 9, te voy a explicar que la Biblia habla de Noé y sus hijos. Noé era el que construyó el arca, ¿verdad? Con sus hijos. Y fue salvo cuando Dios envió la inundación y mató todo el mundo. Fue salvo Noé y su esposa, sus 3 hijos y los 3 esposas. Entonces, 8 en total fueron salvos, según la palabra de Dios. Noé tenía 3 hijos. Y los nombres de los 3 hijos son Jafet, Sem y Cam. La Biblia dice que el mayor era Jafet. Ahora, otras Biblias no nos dicen. Por esto solo quiero yo la Biblia King James y la Valera purificada, ¿verdad? Porque estos vinieron de los textos correctos. Otras Biblias vienen de textos bien corruptos que han cambiado mucho. Pero la Biblia nos enseña que Jafet era el mayor. Y después de salir del arca, ¿verdad? Jafet fue al este y al norte, donde hoy en día hay Europa, y de allí es donde vienen los blancos, los gringos, podemos decir. Una palabra que no me gusta, pero a mí no me ofende, ¿verdad? Es una palabra solo usada en hablar de los blancos. El hijo segundo, Sem, fue al este, y él es que fue a Asia, a India. Los americanos, los nativos indios americanos salieron de Sem y poblaron a los Estados Unidos. De Sem también vienen los judíos. Abraham vino de Sem. Hasta hoy en día, si uno es muy en contra de los judíos, llamamos a esta persona antisemítico. ¿Por qué se llama antisemítico? Porque está en contra de Sem. Sem era el hijo segundo y de Sem venía Abraham. Interesante, ¿verdad? Y
el último hijo, el menor de Noé, era Cam. Cam era el que fue al sur a África. Cam era el negro. Y de Cam vino todos los de color, los morenos, podemos decir. Bueno, en algunas partes esta es mala palabra, pero no lo uso mal, solo es descripción del color de su piel, es negro. Ahora, miramos algo interesante. Cam hizo algo a su papá, algo nefoso, nefanda, ¿verdad? Mire lo que dice, Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 20 hasta 25. Mire si tú puedes ver lo que hizo Cam a su papá. Y Cam tenía un niño que se llamaba Canaán. Y vamos a ver lo que pasó a él también. Empezando en el versículo 20, después de salir del arca, leímos, versículo 20, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, uvas. Y bebió del vino y se embriagó, salió embriagado, bolo, como dicen en Honduras. Y otra palabra es emborracho, como dicen en México. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué significa descubierto? Estaba desnudo. Vamos a ver un poco más adelante. Hoy en día, cuando uno toma mucho, ¿qué quiere hacer? Usualmente cuando toman, quieren quitar la ropa. Lo más que toma uno, lo más que quita la ropa. Y en la Biblia habla mucho de embriaguez y fornicación. Porque cuando hay muchos embriagueces, pues quitan la ropa y hacen fornicación. Mire lo que dicen, seguimos, versículo 21, y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto, desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjolo a sus dos hermanos a la parte de fuera. Ahora, vamos a ver, cuando continuemos, ¿verdad? Que él hizo mucho más que esto. Solo dice aquí que vio a su papá desnudo y salió y dijo, hey hermanos, está desnudo. Pero esto es lo que él dijo. Leímos un poco más adelante que antes que salió a decir esto, él había dicho algo. Él había hecho algo a su papá. Entonces yo imagino que estaba ahí él y él empezó a tomar y él se embriagó también. Y mire lo que pasa aquí, dice. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces estaba desnudo. Entonces los dos hermanos agarraron una cobija o algo y está allí, vamos, pongamos. Y ellos no querían ver a su papá desnudo. Algunos dicen entonces el pecado de Cam era solo miró a su papá. Y cuando lo miró desnudo, él estaba mirando y codiciando algo, no sé. Yo pienso que esto no era el pecado, aunque que era pecado ver a su papá desnudo, según la ley más adelante en la Biblia. Pero había hecho algo a su papá. Mira el versículo 24. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho a él su hijo el más joven. El hijo más joven, ¿quién era? Cam. Entonces Cam hizo algo a su papá. No solo vio a su papá desnudo, hizo algo. ¿Qué había hecho? O bueno, tan malo era lo que él había hecho. Mira la primera cosa que dijo Noé. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a tus hermanos. Despertó Noé tan enojado que él dijo, que sea maldito tu hijo primero. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo no quiero decirle algo mal, ¿verdad? Muchos han pensado en esto leyendo la Biblia porque me parece que algo pasó. Y que la Biblia no nos enseña exactamente, pero leyendo el contexto podemos por lo menos entender, quizás lo que pasó era esto. Quizás lo que pasó es que Cam tomó también hasta que él estaba embarazada. Perdón, él estaba embriagado. Embarazada no. Embriagado. Y embriagado él, o borracho él, se desnudó también. Y fue a su papá desnudo y hizo un acto con él.
Ahora, yo no quiero dar detalles o algo así, no quiero hablar mal. Pero muchos piensan que Cam hizo algo a su papá. Nosotros llamamos a esto sodomía. Entonces hizo esto, hizo fornicación con su papá, hizo incesto, podemos decir. Y cuando se despertó Noé, él entendió, alguien me había tocado y hizo algo a mí. ¿Quién era? Cam. Maldita sea su hijo, maldita sea su semiente, su semilla, por lo que tú habías hecho a mí. Entonces yo pienso que la Biblia está, y no puedo ser dogmático, ¿verdad? Porque no nos dice dogmáticamente, pero en su forma de decirlo, resuena que está diciendo que Cam tenía sexo con su papá. Esto es como hacen los homosexuales con sodomía. Y tan enojado Noé con su hijo, maldijo a el hijo de su hijo, Canaán. Siervo de siervos será. Y esto es en la historia lo que pasó. Muchos vinieron, agarraron a los de África y pusieron como esclavos por algunos siglos. Ok, yo no quiero hablar mucho más de esto, pero resuena leyendo el texto que bueno, yo pienso que esto es más o menos lo que pasó. Porque no hay otra explicación porque era tan enojado Noé con su hijo y porque dijo maldita sea su hijo. ¿Me entiendes? Entonces ya puede regresar los hijos, ¿verdad? Ya no más vamos a hablar de esto. Pero algo pasó, algo mal. Era pecado lo que él había hecho. Y yo pienso que quizás esto es que pasó. Y hasta hoy en día, mirando a los negros, los que vienen de Cam, miramos muchos, y lastimosamente no me gusta decirlo, pero es verdad, miramos hasta hoy en día mucho incesto con esta raza. Aquí aún en los Estados Unidos, muchos negros viven en una casa juntadas y es muy común que papá tiene sexo con su hijo o hija, perdón, y cosas así. Y es muy triste, no me gusta hablar de esto, pero yo lo veo como hasta hoy en día. Y es horrible las reglas en los Estados Unidos, las leyes. Los Estados Unidos dan dinero a una mujer embarazada. Y he visto muchos entre los descendientes de Cam, la mujer quiere más bebé, porque con cada bebé nuevo, el gobierno le da más dinero. Y es una cosa que he visto que la mujer, no importa quién es el padre, solo me da otro. Y que un hombre duerme con su hija y cosas así. Así es horrible ver esto, pero hoy en día hasta los blancos están haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero quizás esto era el pecado de Cam. Yo pienso que quizás es esto. Otros dicen igual, leyendo, ellos dicen no lo veo, otra cosa que había pasado, que era tan horrible que Noé quería decir maldito sea su hijo. Entonces pensamos que quizás esto pasó. Y hoy en día en la cárcel, cuando uno va a la cárcel en los Estados Unidos, hay muchos negros en la cárcel. Y dicen, ten cuidado porque ellos quieren hacer sodomía. Y hasta hoy en día miramos que entre esta raza hay muchos que quieren hacer esta cosa. Entonces quizás viene todo de esto. No sé, no voy a decir dogmáticamente porque no dogmáticamente podemos probar. Pero leyendo el pasaje, pienso que quizás es esto el pecado de él. Ok, otra pregunta que tenemos, buena pregunta es, ¿reconstruirá Israel su templo? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿reconstruirá Israel su templo? Yo digo que sí. En la Biblia miramos claramente que en la tribulación el templo de Israel está reconstruido. Claramente lo veo esto en la Biblia. Quiero darle algunos versículos. Revelación capítulo 11. En Revelación capítulo 11, versículo 1 y 2, miramos de esto. Entonces, Revelación capítulo 11, aquí en versículo 1 y 2 leímos de esto, y aquí veo claramente, esto es en el contexto de la tribulación, donde están en la tribulación los judíos. Y mire lo que dice Revelación 11, 1 y 2. Y está hablando Juan, y fueme dado una caña semejante a una barra, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ok, el contexto es de la tribulación.
Entonces alguien está adentro del templo, ya está reconstruida porque ya están adentro adorando. Versículo 2, empero echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses. 42 meses es exactamente 3,5 años. Entonces 3,5 años los gentiles tienen este lugar, el templo. Entonces yo imagino que los judíos tienen que estar ahí 3,5 años antes. Porque leer Daniel, leer Revelación, la tribulación, el tiempo después del rapto, en que el anticristo va a gobernar, es 7 años, es una semana según Daniel. Entonces yo veo que tiene que estar reconstruido el templo. ¿Por qué? Porque miramos gente adentro adorando y miramos que el anticristo lo tiene por 3,5 años, 42 meses. Otro pasaje es 2 de Tesalonicenses 2:4. 2 de Tesalonicenses 2:4 son las palabras de Pablo. Y Pablo nos habla del anticristo y dice esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Dice así. Hablando del hijo de perdición o el hombre de pecado, el anticristo, versículo 4. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Está hablando del anticristo. Dice que el anticristo va a entrar en el templo de los judíos en medio de la tribulación y sentarse adentro y decir, yo soy Dios. Entonces, para hacerlo, tiene que ser reconstruido. Si no está el templo de los judíos reconstruido en Israel, ¿cómo puede pasar esto? Es profecía, escrito en Daniel. Entonces miramos en Revelación y aún más aquí, que tiene que estar el templo reconstruido en Jerusalén. Y hoy en día, casi todos los días, escucho otro diciendo que los judíos ya están diciendo que queremos reconstruir ya queremos, ya tiene todas las piedras, todos listos, tienen todos los instrumentos de oro y plata y todo, ya tienen todo listo para reconstruir, solo falta permiso. Algunos preguntan, don Roberto, ¿van a reconstruir su templo antes o después del rapto? Buena pregunta, ni idea. Yo sé que tiene que tenerlo dentro de la tribulación. Pero no hay ningún pasaje en la Biblia que dice que no deben empezar antes del rapto. Pero si vivimos en nuestra vida y miramos el templo reconstruido en Israel, yo voy a pensar, entonces está muy cerca el rapto. Y yo pienso si construyen antes y estamos aquí poco tiempo. Porque miramos claramente que están 3,5 años dentro del templo sacrificando y 3,5 años. Entonces yo pienso que está construido el templo alrededor del tiempo del rapto. Antes o después, no sé, pero alrededor de cuando viene el rapto, ya va a estar su templo otra vez, los judíos. Y otra cosa que quería decir de esto es esta. Hoy en día, muchos están hablando de donde tienen los musulmanes su templo. Y está construido. Y muchos están pensando, no, esto es donde tienen que reconstruir. He estudiado mucho en YouTube. Hay un video en inglés, no sé si tienen en español, hecho por Conanea House. Y ellos muestran que el templo genuino que había antes era más abajo de donde tienen los musulmanes el Dome of the Rock, que se llama, y no sé cómo se llama en español, donde los musulmanes dicen que esto es el templo. O era antes. Más abajo, la Biblia dice claramente que el templo estaba construida en la ciudad de David. Si tú vas a Jerusalén hoy en día, donde está esta cosa musulmana, Dome of the Rock, está más arriba que la ciudad de David. Y han descubierto abajo, dentro de las paredes de la ciudad de David, un templo antiguo que ellos piensan que era el templo antes de los tiempos de Salomón. Entonces no tienen que derrumbar lo que está ahí más arriba de los musulmanes. Si esto era antes donde había el templo, ahí pueden reconstruir. Entonces no hay nada que impide construir el templo de los judíos. Claramente veo en la Biblia que tienen que reconstruir. Porque hay mucha profecía futura y todo depende en cuándo habían hecho esto. Ahora vamos a Números 19:2.
La otra pregunta, y es una buena pregunta, es, don Roberto, ¿qué tal de la vaca roja? ¿Por qué hablan mucho de la vaca roja? ¿Y por qué los judíos están diciendo que quieran la vaca bermeja? La Biblia dice la vaca bermeja. Bermeja o carmesí significa rojo. No sé si en español hablan mucho de esto, pero en inglés he escuchado por años. Los pastores dicen, los judíos necesitan tu templo y necesitan su vaca bermeja. Y yo siempre escuché esto y nunca entendí de qué hablan. Porque no vi en la Biblia que habla de una vaca bermeja. Yo tenía el pensamiento que cualquier vaca ellos pueden usar como sacrificio. Hace 2 o 3 meses pasado estuve hablando con otro hermano diciendo, ¿de qué es esta vaca bermeja? La vaca roja de que todos hablan. ¿De dónde viene esto de la Biblia? No lo veo. Y él dijo, entonces tiene que leer Números 19:2. Y yo dije, wow, y lo leí, y dije, wow, yo no sabía que estaba ahí. So, yo no sé todo de la Biblia, pero me gusta así cuando no sé nada, que yo puedo decir, no lo sabía yo, pero ahora sí. Entonces, Números 19:2, mire lo que dice. Está hablando el Señor a Moisés y a Aarón en versículo 1. En versículo 2 dice, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja perfecta, en lo cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces la Biblia en el Antiguo Testamento mandó una vaca bermeja perfecta, sin ¿cómo es la palabra usada? Sin falta o sin mancha, podemos decir. Ahora, a través de 20, 30 años siempre he escuchado de otros cristianos, los judíos están buscando esta vaca perfecta y no había existido. Hoy en día, hace poco, vinieron algunos granjeros diciendo, hemos por lo fin tenido y ya había nacido una vaca bermeja. Y por lo menos tienen 5 ahora en Israel, según lo que yo había escuchado, que hay 5 de estos. A través de casi 2000 años no habían. Muchos granjeros estaban tratando a tener muchas vacas y mezclarlos hasta que pudieran producir uno así. Pero ya están. Ya tienen por lo menos 5 perfectos, sin mancha ninguna. Entonces yo pienso que es muy interesante que tanto que buscan ellos a esto por siglos. Y ahora ya estamos en el tiempo en que ya tienen su vaca bermeja. Y ellos quieren construir su templo para ofrecer a Dios este sacrificio. ¿Y qué va a hacer Dios? No va a estar feliz. Porque ellos no entienden que Jesucristo era el sacrificio para todo el mundo. Entonces los judíos piensan, estamos bajo de la ley todavía, están tratando de hacer todo lo que dice la ley. Y no pueden cumplir la ley porque no tienen templo y no tenían la vaca, el sacrificio. Ya tiene todo listo para sacrificar. Cuando lo hacen, Dios va a estar enojado. Porque Dios dice, no, esto no es. Ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y entonces Dios va a enviar los 2 testigos, ¿verdad? Moisés y Elías. Ellos van a decir, no, su sacrificio era Jesús, Él es Mesías. Y más adelante vienen los 144,000 y todo. Todo es en el futuro, ¿verdad? Pero pienso que es muy interesante que hoy en día estamos mirando que están hablando de la vaca bermeja. Y ya lo tienen otra vez, después de casi 2000 años. Ok, otra pregunta. ¿Qué tal, don Roberto, con rock and roll? Muchos están preguntándome, ¿está bueno que un cristiano escucha a la música rock and roll? Bueno, yo quiero decirle la verdad. Esta música es muy mundana. ¿Debe leer la música mundana un cristiano? Pues pienso que no. ¿De dónde viene la palabra rock and roll? La palabra rock and roll viene de inglés. Es una palabra que significa fornicar. Los jóvenes en los años 50, 60, salieron juntos el hombre y la mujer sin nadie para ver lo que hacen. Salieron solos en carro y después se juntaron allí atrás, en la silla atrás, y fornicaban y rocken and rollen. Rock es mover así y roll es dar vuelta. Entonces la palabra rock and roll significa hacer así y hacer, es similar
simulando el sexo, doblando, moviéndose en una forma sexual. En otras palabras, fornicando en el carro. De allí viene la palabra rock and roll. Entonces muchos hoy en día dicen, rock and roll, qué bonito, me gusta escuchar rock and roll. Pero ¿de dónde viene? Viene de fornicación. Entonces la música rock and roll, mucho canta de, oh mi amor, y me amo, mi amor, y mi amor, yo. Pero están cantando de fornicar, tener sexo fuera de matrimonio. ¿Está bueno esto? ¿Un cristiano debe escuchar de esto? Claro que no. Otra cosa de rock and roll, la mayoría de los cantantes hoy en día de rock and roll, no todos, pero la mayoría, han vendido a Satanás su alma. Tú puedes ver en muchos lugares en internet, usualmente en inglés, no sé, en español, donde los cantantes de rock and roll dicen, bueno, yo vendí a Satanás mi alma y ahora soy famosa o famoso. Entonces yo veo esto y yo digo, guácala, yo no quiero nada de esto. Yo no quiero nada de esto. También, y no sé en español cómo va, pero en inglés hay lo que se llama backmasking. Backmasking es tomando la música de rock and roll y reproduciéndolo al revés. Uno de los más famosos canciones de rock and roll es la de Led Zeppelin en inglés, que se llama Stairway to Heaven. Muchos en inglés quieren Stairway to Heaven y escuchan. El que escribió esta canción se llamaba Jimmy Page. Jimmy Page compró la mansión de Aleister Crowley, un hombre que dijo de sí mismo, yo soy la bestia, un hombre satanista. Él compró la casa de él y él dijo, Jimmy Page, cuando yo escribí Stairway to Heaven, en 5 minutos lo escribí todo. Y él dijo, y no era yo escribiendo, un ser tomó mi mando y puso las palabras. Resuena como un demonio entrando en él y escribiendo las letras. Pero cuando yo era joven, nosotros tomamos la canción de casete, apartaron los dos lados, pusieron al revés el casete y después pusieron y escuchamos al revés a la música. Y escuchamos a Stairway to Heaven. Y yo recuerdo donde dice, mi dulce Satanás, mi dulce Satanás. Entonces los que estaban escribiendo las letras, los que están cantando, pusiendo su música al revés, da honra y gloria a Satanás y no a Dios. Cuando yo veo esto, yo digo, oh no, Dios mío, ayúdame. Yo veo que rock and roll, sí, la carne quiere escuchar a esta música. Pero mucho de esta música no viene de Dios, viene de Satanás. Chick Tracts, los folletos de Chick, tú puedes ir a chick.com, chick.com. Y ahí en inglés tiene un folleto que se llama Spellbound. No sé si tiene esto traducido en español, espero que está. Pero habla de cómo trabajan las compañías de rock and roll. Y muchas veces cuando sale un disco duro nuevo, CD, ¿verdad? Nuevo de canciones, tienen brujas que oran. Oh, Señor Satanás, ayuda a esta música para nosotros y cosas así. Entonces hay mucho satanismo atrás de rock and roll. Entonces solo pido tenga cuidado, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Debemos de escuchar a música así? Efesios 5:19, ¿qué dice? La Biblia nos dice que la música que escuchamos debe ser algo que da honra y gloria a Dios, no a Satanás. Mire lo que dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, no mundanas, cantando y haciendo melodía al Señor en vuestros corazones. La melodía debe estar para el Señor, no para el diablo. Había un hombre que se llama Ozzy Osbourne. Muchos que yo conocía cuando era joven yo en la escuela escuchaban a Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne canta una canción que se llama Mr. Crowley, Señor Crowley. Está cantando esta canción a Aleister Crowley, uno de los más grandes satanistas que había vivido en el mundo. Está cantando la canción alabando a un hombre satanista. Qué triste, ¿verdad? Yo no quiero alabar a Satanás, yo quiero alabar a Dios. Colosenses 3:16, mire lo que dice. La palabra de Cristo mora en vosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándoos
y amonestándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Así es la música, ¿verdad? Algunos preguntan, don Roberto, ¿qué tal de la música cristiana rock and roll? Bueno, yo no sé, yo no pienso que rock and roll cabe con el cristianismo. Son muy diferentes. Algunos solo dicen, no, es el mismo ritmo, pero cambio las palabras para dar honra y gloria al Señor. No, pero el ritmo es del diablo, ¿verdad? Entonces yo pienso que es mejor que cantamos canciones espirituales. Ok, la última pregunta es esta. Ya hemos llegado a la última pregunta. Y la última pregunta es esto, y hemos hablado de esto un poco en parte 3. Cuando la pregunta era, ¿somos salvos por oración? Entonces yo no quiero repetir la pregunta, pero esta pregunta es un poco diferente, aunque que es del mismo tema. La pregunta esta es esto: ¿somos salvos por la petición por la oración del pecador? No sé si conoces, pero hoy en día enseñan muchos que la salvación es por orar. Entonces ellos han inventado una cosa en que ellos dicen, si tú repites la oración del pecador, puedes ser salvo. Entonces ellos hacen su propia oración y dicen, esta es la oración del pecador. Si tú oras esto, tú eres salvo. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que la oración misma salva. Y tú oras esta oración, mágicamente eres salvo por repetir las palabras de esta oración. ¿Qué tal? ¿La oración salva? ¿Somos salvos por la petición? ¿Somos salvos por la oración del pecador? Como hoy en día muchos dicen. 1000 veces no. Porque si uno hace esto, solo lo hace de boca. Pero sin creer de corazón, no hay salvación. Entonces nadie va a llegar al cielo por lo que ellos han dicho, por repetir algo. Llegamos al cielo por confiar en el Evangelio. Es por fe. ¿Qué tal si uno hace la petición o hace la oración del pecador, pero sin fe? ¿Es salvo? Claro que no. Y esto pasa mucho hoy en día. Mucho pasa esto hoy en día. Mucho hoy en día viene uno que dice que quiere ganar un alma a Cristo y dice, ¿tú eres pecador? Sí. Ok, ¿quieres ir al cielo? Pues sí. Ok, repite conmigo, Señor, soy pecador. Señor, soy pecador. Sálvame ahora mismo. Amén, amén. Ahora tú eres salvo porque tú hiciste la oración del pecador. Ok, pero ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está Cristo sufriendo, derramando su sangre en la cruz? ¿Dónde está la fe para ser salvo? Ahora la persona piensa, la salvación me salvó. Y soy salvo porque yo pedí perdón. Ahora cuando la persona no siente salvo, un poco más adelante, ¿qué hace? Bueno, no sé si soy salvo, yo lo voy a hacer otra vez. Señor, por favor, sálvame otra vez. Y ya empieza un ciclo en su vida en que muchas veces piden otra vez, Señor, sálvame, amén. Señor, sálvame, amén. Y están pensando ellos en su oración, pensando que la oración del pecador salva. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Somos salvos por la oración? No, somos salvos por la fe. La fe es que salva. Mire lo que dice Dios de tales personas, Mateo 15:8. Muchos hoy en día ni predican el Evangelio. Y por esto, hoy en día miramos muchos que están enseñando otro Evangelio. Ni mencionan el Evangelio y dicen que la oración del pecador salva. Pero la oración no nos salva. Somos salvos por fe. Si ora sin fe, no es salvo. Y Cristo habla de gente que vienen en esta forma. En Mateo 15:8. Este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mire, Dios está mirando a su corazón. ¿En qué confías? ¿En qué crees? Muchos hoy en día están creyendo en su oración, diciendo, Señor, sálvame, amén, soy salvo porque yo pedí y la oración me salvó. No, somos salvos cuando confiamos en el Evangelio. La Biblia es muy claro, de corazón. Si solo hace de los labios algo y no hay fe de corazón, todavía no son salvos. Y es muy triste que hoy en día miramos muchos así. Vamos a Actos 28. Por esto la importancia, yo veo la importancia
de dar el Evangelio. Porque muchos hoy en día ni enseñan el Evangelio. Actos o Hechos 28, 27, mire lo que dice. Jesucristo mismo habla de esto. Dice la misma cosa en su ministerio. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos porque no ven de los ojos y oigan de los oídos, entienden de corazón y se conviertan y yo los sane. Que la Biblia dice que uno tiene que oír y después entender. Y allí, cuando confía de corazón, se conviertan. Uno no es nuevo converso solo por una oración. Pero muchos hoy en día dicen, si hagas la oración del pecador, eres salvo. Ok, uno lo hace, pero de corazón nunca ha escuchado el Evangelio, nunca entendió y nunca confió en el Evangelio. ¿Es salvo por repetir la oración? Todavía es un inconverso. Pero había hecho una profesión. Soy cristiano ahora. Pero un cristiano no. Es una profesión vana porque no han creído todavía en el Evangelio. Por esto yo digo que es importante predicar el Evangelio. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tan importante es que predicamos lo que la Biblia dice. Muchos hoy en día, en vez de predicar el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4, solo van a Romanos 10, 13 y dicen, mire, Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces yo invoqué, Señor, sálvame, entonces soy salvo. Ajá, pero tú no lees lo demás. Tú no lees el contexto. Tú no lees que dice en 2 Timoteo 2, 22, dice, los que invocan al Señor de corazón, de puro corazón. Invocar al nombre del Señor debe venir de corazón. Si solo viene de los labios, ya no es salvo. Si invocas sin fe en lo que la Biblia dice que debemos tener fe, ¿eres salvo? No. Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, versículo 10, se cree para justicia. Creer de corazón es lo que salva. Si solo había dicho algo de boca y no has creído de corazón, no eres salvo. Falta algo. Entonces la Biblia habla de esto. La Biblia dice que porque por gracia soy salvo por la fe, no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es fe que salva. ¿Pero fe en qué? Bueno, Romanos 3:25 dice que nuestra fe debe estar puesto en la sangre derramada de Cristo. Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Debemos confiar en la sangre de Cristo. ¿Eres tú salvo? Algunos piensan que son salvos porque ellos dicen, he orado la oración del pecador y soy salvo por orar. Y yo pregunto a tales personas, ¿y cuándo confiaste tú en la sangre de Cristo? ¿Cuándo escuchaste tú el Evangelio? Y me dicen, ¿el Evangelio qué es? Nunca han oído el Evangelio. ¿Cómo puedes ser salvo? Ahora explico, el Evangelio es que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, resucitó. La Biblia dice que confiar en la sangre de Cristo, la salvación es confiar, recibir por fe lo que Cristo había hecho en tu lugar cuando Él pagó por tus pecados. Y confiar en esto es cuando eres salvo. Oh, nunca he escuchado esto. ¿Fueron salvos entonces? Y cuando explico, ellos dicen, pues ya hizo por mí. Ok, confío en esto. Ahora mismo son salvos. No antes cuando hicieron alguna oración. Con esto dicho, yo no estoy en contra de oración. Uno puede ser salvo cuando ora, pero la oración misma no es que salva. Si uno escucha el Evangelio y entiende bien lo que Cristo hizo y dice, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Confío en tu sangre. Gracias por haber hecho todo por mí. Acepto como mi Salvador. Mire, oró, pero la oración no salva. A la misma vez, por fe recibió. Pero muchos hoy en día dicen que la salvación es por orar. Equivocadamente enseñan y no enseñan el Evangelio. La salvación es por
confiar. Y cuando esto pasa, cuando aceptamos por fe, puede pasar cuando estamos orando o podemos confiar sin orar. Pero la salvación es por creer. Espero que pudiste entender. Espero que pude explicar bien, ¿verdad? Yo voy a terminar esto en dar vuelta con la cámara para que tú puedas ver dónde estamos, ¿verdad? Estamos aquí en una isla que se llama la isla de las brisas del Golfo. Y al otro lado, a la derecha, estamos mirando a lo que se llama la playa de Pensacola. Me visitó algunos hermanos de Honduras el otro día, un pastor de ahí, y yo les llevó aquí y tuvimos un picnic, ¿verdad?, para comer, y pudimos ver al otro lado. Ahí está, en el otro lado, qué bonito, ¿verdad?, que está allí. Aquí tenemos la playa de Pensacola. Yendo por allí, directo, puedes llegar al Golfo de México por el otro lado. Qué bonito está aquí. Gracias por estar aquí conmigo, ¿verdad? Espero que podamos estar otra vez el otro domingo estudiando la palabra de Dios. Pues Dios me bendiga, o como dicen en Honduras, Dios me le bendiga, ¿verdad? Y nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga. Adiós.